vida del cable, ¿no? Y ahí llegamos al aislamiento. En esta imagen que se ve un aislamiento blanquecino, pues típicamente estaremos hablando del aislamiento de polietileno reticulado, de las siglas XLPE, pero lógicamente este aislamiento hoy en día existen otros tipos de aislantes. Bueno, fundamentalmente en los primeros años, en las primeras generaciones de cables de media tensión, lo que se utilizaba era papel impregnado en aceite, ya no eran cables secos, no eran cables poliméricos, sino que hoy en día la industria polimérica pues ha tenido numerosos avances y tienes una muy buena respuesta, una altísima rigidez dieléctrica en los cables poliméricos, por supuesto también un menor costo hoy en día y con numerosas ventajas en la aplicación y en la instalación, ¿no? Facilidades de instalación, menor costo, etcétera. Bien, como decía, el aislamiento es la vida del cable, lógicamente es lo que normalmente se comprueba más o se verifica más y es quien debe estar sano para poder operar, pero no debemos olvidar pues que para mantenerlo a él sano debemos siempre proteger o estar seguro que las cubiertas no tienen daño, porque al final el ingreso de humedad o cualquier agente externo puede generar daño en el aislamiento y eso va a conllevar a una falla. Por debajo entonces del aislamiento, vamos más adentro, tenemos una capa semiconductora, es muy parecida el objetivo y su composición química a la semiconductora externa. La semiconductora interna, pues lógicamente debajo de ella tenemos al conductor, y el conductor de cobre o aluminio está hecho de numerosos hilos. Lógicamente, al construir un cilindro a partir de numerosos hilos, pues vamos a tener entre ellos también cavidades, orificios, y esto podría generar entonces concentraciones no homogéneas, puntos de diferente potencial en el propio cable, lo que conllevaría a descargas eléctricas internas, y para evitar esto, pues se recubre con la capa semiconductora. Lógicamente es un material que se convierte en conductor por el carbono inyectado. Entonces homogeneizas el campo eléctrico, conviertes entonces al conductor en un cilindro, en una circunferencia perfecta, y con ello adicionalmente pues también mejoras la conducción por efectos peliculares. Bien, un poco en este resumen que tenemos, ¿no? Tenemos básicamente en un cable, en el sistema eléctrico, en la sección eléctrica del cable, tenemos un conductor central, quien lleva la tensión, quien soporta la tensión y lleva la corriente eléctrica, con respecto a una pantalla de referencia a tierra. En el medio tenemos un aislante, por supuesto, esto se comporta fundamentalmente como un condensador, como un capacitor, y es en el tema de los parámetros de cable, pues normalmente su principal componente de impedancia es el componente capacitivo. Ahora, lógicamente, pues dependerá de la construcción del cable, dependerá de cómo se requiera para cada aplicación, y allí podemos tener diferentes modelos, diferentes tipos de construcción, ¿no? Eh, Lógicamente existen muchísimos, aquí estamos presentando las configuraciones básicas. El que hemos hablado previamente es el cable monopolar o el cable concéntrico. Es un cable de una sola tensión y tiene su pantalla a tierra, como ya previamente explicamos, pero existen versiones también tripolares, ¿no? En este caso solo estamos hablando de cables poliméricos y de como se puede ver en la imagen, de aislamiento blanquecino, es decir, de cables con aislamiento XLPE, polietileno reticulado. Básicamente en la versión tripolar existen dos principales subversiones, que pueden ser la más común, que es aquella que tiene en las tres fases, cada una de ellas cuenta con su propia pantalla, y luego tenemos una pantalla común. Bueno, en algunos casos para aplicaciones directamente enterradas y en terrenos agresivos, refinerías, etcétera, pueden también llevar una armadura típicamente de acero, y sobre ella una cubierta adicional. Pero existe también la diferencia en cables tripolares, aquellos que solo comparten una pantalla común y cada una de sus fases pues está aislada, lógicamente, pero sin una pantalla propia. Un poco en estos casos debemos siempre reconsiderar a la hora de hacer análisis es la posibilidad de que exista una falla entre fases, ¿no? En el caso de cables tripolares con pantallas con cada una de sus fases
que cuenten con pantallas concéntricas. Normalmente cuando ocurre una falla, pues típicamente el arco eléctrico va directamente a tierra en su propia pantalla, pero en el caso de que tengan una pantalla común, la posibilidad existe en que la tensión línea a línea entre sus diferentes fases pueda provocar un arco eléctrico, ¿no? En el caso de haber un defecto. Y cuando hablamos de los tipos de aislamiento, pues hemos ido ya introduciendo el tema de los cables de papel en aceite, las siglas PILC. Bueno, normalmente el cable de papel con aceite impregnado tienen cubiertas de plomo, por eso en las siglas la letra L. Y estos cables, pues hoy en día tienden a no instalarse más en media tensión. Por allí, lógicamente, existen algunas distribuidoras que todavía lo manejan porque el cable de papel en aceite, como podemos ver, si lo tenemos presente hoy en día en nuestras redes, existen muchas ciudades o centros de las ciudades donde están las zonas de mayor vejez en el sistema eléctrico. Allí se consiguen mucho este tipo de cable. Fue pues fundamentalmente muy utilizado en los años 60, 70. Es un cable que tiene una larga vida útil, ¿no? Y bueno, se puede ver hoy en día pues todavía en uso en sistemas que fueron instalados hace muchos años. Y por eso muchas veces puede ser alguna preferencia o puede ser una selección dependiendo del tipo de sistema o dependiendo de la longevidad o la edad que queremos darle a nuestra red. Por ejemplo, hoy en día en redes de transmisión se sigue utilizando en muchas ocasiones este tipo de cables. Definitivamente preparar la punta de un cable, hacer un empalme, mantener el propio cable como tal requiere un esfuerzo mayor y lógicamente un costo mayor. En casos de líneas de transmisión o de líneas de subtransmisión, muchas veces los empalmes tienen bombas de reciclaje de aceite. En las subestaciones se debe controlar la presión de aceite en los terminales, por lo tanto, pues se incorporan barómetros, etcétera, lo cual tiene una inversión mayor, pero como ventaja, pues tienen que ellos ofrecen una larga vida útil. Normalmente los fabricantes hoy en día pueden inclusive asegurar unos 50 años o más. Por el contrario, los cables de plástico, los cables secos, los cables poliméricos, como el cable XLPE, cuyas siglas proviene del polietileno reticulado o el cross-link polietileno, es un cable que tiene una altísima rigidez dieléctrica por cada milésima de espesor del aislante, pero así como tiene una alta rigidez dieléctrica, pues también tiene una alta rigidez mecánica. Probablemente todos lo conozcan muy bien, es un cable muy rígido, muy duro. Por lo tanto, pues no solamente pensando en que sí, en que puede soportar un gran nivel de tensión y que lógicamente también puede durar muchos años. Normalmente la vida útil ofrecida hoy en día por los fabricantes oscila entre 25 y 30 años para los cables poliméricos en general, pero al tener una alta rigidez mecánica es un cable que puede ser propenso a deformaciones. Entonces, quizás es mucho más sencillo preparar un empalme, una terminación, las herramientas necesarias en un cable seco, definitivamente pues va a ser mucho más fácil que en un cable de papel en aceite, pero pues tendría como desventaja pues la posibilidad de que se generen delaminaciones, problemas entre las capas, aplastamientos puedan deformar el cable, la superación del radio de curvatura a la hora de instalarlo puede provocar problemas. Y básicamente, pues el cáncer de los cables XLPE es que cuando ingresa humedad empiezan a crecer las arborescencias acuosas. Más adelante, pues explicaremos un poco más esto con algunas imágenes. Tenemos también el cable EPR o el cable EPR, es el cable de etileno, propileno, caucho, la sigla R es de rubber o de caucho, es un cable de goma, es un cable bien flexible, típicamente utilizado, por ejemplo, en los equipos de prueba, pero también es el típico cable minero, porque pues normalmente se instala o puede ser instalado en aplicaciones temporales, de forma tal de que yo pueda volver a rebobinar en su carrete este tipo de cable gracias a su flexibilidad. Normalmente el cable de EPR puede soportar inclusive mayores temperaturas que el XLPE. Para algunas aplicaciones de alta temperatura puede ser una buena alternativa, no sufre
de igual forma de arborescencias acuosas como el XLPE o de problemas de polarización que sufren los cables XLPE en pruebas de corriente continua, pero es un cable que su aislamiento, lógicamente con el pasar del tiempo, eso es una goma, es un caucho, puede generarse en el agrietamiento por pérdida de propiedades mecánicas, y en ese agrietamiento empezar a ocurrir descargas eléctricas, ¿no? Descargas parciales. Bien, en cuanto a la construcción de la pantalla, decía desde un principio, típicamente tenemos cables de hilos, con pantallas de hilos, típicamente de cobre, también empiezan a ver con pantallas de aluminio. Lógicamente, tanto el conductor central como la pantalla, pues el aluminio empieza a formar parte de la mayoría de las nuevas redes, un poco lógicamente por menor costo y menor peso, pero también evitando el vandalismo, ¿no? Tenemos, por otro lado, pues cables, como les comentaba, con armaduras y con pantallas del tipo helicoidal o pantallas de cinta, ¿no? En estos casos, cuando tenemos el tipo de pantalla tipo cinta, el ingreso de agua y la corrosión que pueda empezar a ocurrir en este tipo de pantallas genera que no haya una buena continuidad en cada una de las vueltas de este encintado o de esta pantalla helicoidal, lo que puede generar problemas a la hora de emitir señales de alta frecuencia. Me refiero cuando queremos hacer mantenimientos correctivos, si queremos medir distancias en el cable, encontrar distancias de fallas a través de la reflectometría, pues en muchos casos cuando tenemos estas pantallas con altos niveles de corrosión, pues lógicamente tenemos una especie de inductancia que recubre al cable, y esto limita pues el viaje de las señales eléctricas. Bueno, también tenemos aplicaciones de cables que vienen sin cubierta, sin chaqueta. Estamos hablando de que la cubierta hay que proteger o hay que asegurar que esté en buen estado. Pues existen algunas aplicaciones de cables de media tensión que vienen sin cubierta, normalmente están instalados en ductos. Pues esto pues, tiende a dejarse utilizar porque lógicamente se han visto pues, muchísimos problemas a la hora de hacer mantenimientos correctivos, ¿no? Las cubiertas terminan totalmente corroídas y se imposibilita la medición de un reflectograma. Si vamos entonces a analizar el tema eléctrico en los cables y ya no físicos, y ya empezamos a ver un poco las tensiones con las que se prueban los cables, para ello debemos definir siempre qué es la tensión de operación, qué es la tensión máxima de un cable o la tensión de fabricación, la clase o el voltaje del cable, y por otro lado la tensión de operación nominal o la tensión de operación efectiva del sistema como tal, ¿no? Al final debemos decidir con cuál de ellas trabajar a la hora de hacer los cálculos sobre los voltajes de prueba que vamos a utilizar. En un cable de media tensión, típicamente los cables vienen fabricados en ciertos rangos de voltajes típicos, de forma tal que puedan ser seleccionados o utilizados por las compañías distribuidoras en función de su nivel de tensión. Definitivamente no todos los sistemas tienen el mismo nivel de tensión, dependiendo del fabricante, del origen, etc. Por ejemplo, pues podemos hablar de redes de 13.800 voltios, de redes de 11.460 voltios, de 13.200, etc. En estos casos normalmente se selecciona el cable de 15 kilovoltios. Quizás pues un rango adicional por debajo, podemos hablar en la industria los motores de 4.160 voltios, normalmente utilizan cables de 5 kilovoltios, y también existen, pues lógicamente, redes por encima, redes de 24.9 kilovoltios, de 33 kilovoltios o 34.500 voltios, y lógicamente los fabricantes de cables dan una cierta gama de productos o un cierto rango de voltajes seleccionables. Normalmente debemos seleccionar, lógicamente, el rango superior, ¿no? Para una red de 13.8 kilovoltios se selecciona un cable de 15 kV, o para una red de 34.500 voltios se selecciona un cable de 35 kilovoltios. Pero quizás conviene aclarar el voltaje de fabricación, el voltaje nominal, la clase del voltaje, hace referencia normalmente al voltaje línea a línea, a la tensión entre fases de un sistema eléctrico normalmente trifásico.
Si pensamos en cuál es la tensión que soporta el cable durante la operación, si hemos mencionado, bueno, siempre yéndonos al caso sencillo, es igual luego trasladarlo a casos más complejos, pero si pensamos en un cable monopolar concéntrico, pues lógicamente si la tensión del sistema es 13.800 voltios y nosotros seleccionamos un cable de 15 kVE, la tensión que está soportando el cable durante la operación sería 13.800 voltios como la tensión del sistema entre raíz de 3, ya que sería la tensión que hay entre el conductor central y nuestra pantalla referenciada a tierra. Por eso conviene mencionar, si hablamos de la IEC, por ejemplo, habla de la tensión máxima, se refiere a la tensión línea-línea, pero si hablamos de la normativa IEEE, normalmente en la norma IEEE ellos mencionan siempre la tensión U0 como tensión de operación, y esa tensión U0 básicamente es una tensión RMS, que también es importante pues diferenciar de la tensión pico, es una tensión efectiva, y es básicamente pues la tensión nominal del cable o la tensión de fabricación entre raíz de 3, la tensión fase neutro RMS. Bien, y esa tensión entonces U0 muchas veces es la que se utiliza para revisar en la norma, en los valores, las tablas, etcétera, o hacer los cálculos. Y si hablamos, por ejemplo, de la IEC, habla sobre aplicar tensiones de tantas veces la tensión U0, por lo tanto es importante definirla, determinarla, saber cuál es, ¿no? Normalmente las normas pues tienen que ser genéricas de forma tal de que apliquen para todos los sistemas, por lo tanto en nuestra norma siempre vamos a ver el cálculo de la tensión U0 como la tensión fase neutro a partir de la nominal del cable y no de la nominal del sistema. Por eso yo pues, daba como ejemplo en una red de 13.8 kilovoltios se utiliza un cable de 15 kV, pero el valor U0 no sería la de operación del sistema a partir de 13.8, sino a partir de la tensión nominal del cable. Lógicamente, si yo calculo a partir de allí y hago pruebas a partir de ese valor, lógicamente ese valor es mayor que si lo calculo a partir de la tensión propia de la red, pues si el cable o mi tipo de prueba pasa o tiene un resultado óptimo, un resultado aceptable, pues está entonces asegurando de que a la tensión de operación también lo hará. Bien, veamos entonces un poquito cuáles son los problemas comunes en nuestros cables de media tensión. Veamos algunos ejemplos y luego empecemos a analizar entonces cómo podemos probarlos, cómo podemos asegurar de que estos problemas no están presentes en nuestras redes o no van a provocar fallas, ¿no? Bien, hemos hablado de que existen diferentes aislamientos en el cable y bueno, quizás comenzar por decir que si la cubierta externa se rompe al momento de instalarlo, al momento de trasladarlo, o inclusive puede venir con una rotura desde fábrica, eso hay que lógicamente evitarlo, instalarlo de esa forma, pero si tenemos un daño en la cubierta externa, lógicamente vamos a tener ingreso de humedad, definitivamente esa humedad puede generar con el pasar del tiempo, en presencia del campo eléctrico y de la temperatura de operación del cable, puede empezar a generar o activar el crecimiento de una arborescencia acuosa. Una arborescencia acuosa pues definitivamente empezará a degradar el aislamiento y eso con el pasar del tiempo pues puede provocar fallas. Decíamos que en un cable de XLPE, pues por su altísima rigidez dieléctrica, si nosotros, por ejemplo, superamos el radio de curvatura, pues van a haber zonas de las capas semiconductoras quizás que se estiren o zonas que se contraigan y luego es conexión o separación entre estas capas de forma tal que queden espacios con aire dentro del aislamiento. El aire definitivamente no tendrá la misma rigidez dieléctrica y por lo tanto, pues ahí va a empezar a encenderse o va a empezar a haber actividad eléctrica, arcos eléctricos, descargas parciales que van a minar el aislamiento progresivamente. Bueno, lógicamente dependiendo del tipo de aislamiento, pero comentábamos que en los cables más flexibles, en los cables EPR, pues puede empezar a haber agrietamiento por el pasar del tiempo, característico de su propio envejecimiento, y en ese agrietamiento también van a haber pues espacios con aire, ¿no? Puede haber lógicamente en un problema de instalación puntos calientes
o al hacer un mal tensionado en la instalación de un cable, que alguno de los hilos del elemento conductor o de la pantalla se rompan, generando puntos de mayor resistencia que con la circulación de corriente pues puedan generar alta temperatura o por la mala instalación de un conector en un empalme, etc. También más aún pues por la propia actividad por la propia instalación, el mal retiro de las capas semiconductoras a la hora de preparar la punta de un cable en una terminación o en una mufa o en un empalme. Si yo genero perforaciones en el aislamiento, esos surcos pues van a quedar con aire, o si yo dejo mal removido capas, espacios con material semiconductor, lógicamente esto es un conductor y allí va a generar concentraciones de campo eléctrico que puedan iniciar una descarga parcial. Definitivamente también pueden ocurrir efectos o que vengan provocados directamente en su manufactura, en la fabricación del cable, como pueden haber impurezas cuando se hace el doble extrudado del polietileno. Normalmente hoy en día las fábricas pues tienen bien controlados los sistemas, pues antihumedad, anti cualquier impureza que pueda introducirse en el proceso de fabricación y hay controles bien importantes de frecuencia al vaciado del material aislante, de forma tal que no ocurran, que no queden burbujas, que no queden micro orificios dentro del aislamiento, pero bueno, lógicamente esto puede ocurrir y esto va a generar entonces actividad eléctrica, descargas parciales que con el pasar del tiempo, lógicamente, puedan conllevar a una falla, ¿no? Entonces allí podemos ver fundamentalmente los principales problemas en un cable, en el propio aislamiento de un cable, y si pensamos quizás en los accesorios, que es fundamentalmente el punto débil de un sistema de cables, pues en un empalme tenemos básicamente reflejado la mayoría de las fallas, que es allí, es el elemento que nosotros instalamos muchas veces en campo, muchas veces no en las condiciones óptimas. Si hablamos, por ejemplo, de un empalme termocontraíble, pues pueden quedar vacuolas con aire por una mala termocontracción. Como hemos mencionado, en la preparación de la punta de un cable pueden quedar cortes en el aislamiento o pueden quedar espacios de capas de semiconductora mal removidas. Se puede generar un tracking eléctrico o descargas superficiales por impurezas, por la mala limpieza del aislamiento. En el propio empalme, pues sí, inclusive siendo en frío, pueden quedar espacios donde no selle bien, donde haya entre la interfaz entre el cable y el empalme puedan quedar no completamente sellados. Eso permitiría entonces el ingreso de agua. Al final tenemos una especie de pileta en nuestro empalme almacenando agua. Eso pues tiende a ser lógicamente un problema importante porque además ciega o limita la medición de una descarga parcial dentro del elemento del empalme como tal, porque el agua apaga esa descarga parcial. Entonces, definitivamente pues hay que tratar de evitar todos estos problemas y en el caso de que existan, la intención de nuestras pruebas es que visualicen o nos evidencien la presencia de los mismos. Bueno, si comentamos sobre porcentajes de la ubicación de fallas eventualmente en cables, pues podemos ver en esta torta un gran porcentaje, pues fundamentalmente o casi el 70% de los problemas en cables vienen asociados a la mano de obra en la instalación. Bueno, lógicamente no siempre será la culpa del instalador, también pueden haber algunos problemas de fabricación o simplemente fallas aleatorias, pero fundamentalmente las fallas coinciden en aparecer en los empalmes, más aún en empalmes de transición, cuando hay diferentes tipos de aislamientos de por medio, en las terminaciones, lógicamente, y en la instalación de los conectores, ¿no? ¿Cómo empiezan a ocurrir estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las causas que hemos mencionado? ¿Cómo podemos visualizarla en la realidad en nuestras propias instalaciones? Y pues lógicamente conviene comenzar por las fallas de la cubierta, ¿no? Es la protección mecánica, es el elemento externo del cable, el que tocamos, ¿no? Y lógicamente pues las agresiones más frecuentes están
afectando esta capa inicial, de forma tal que puedan generar roturas, quizás muchas veces por la acción de agentes externos, pero puede también ser producto del propio proceso de instalación en el compactado del terreno, o quizás porque las máquinas utilizadas para introducir el cable en un ducto o en una zanja pueda generar un daño en ellos. Aquí tenemos una imagen, pues, en una mina justamente allí en Chile, donde estuvimos probando unos cables que bueno, el almacenaje lógicamente no era el apropiado, no, básicamente no eran cables para almacenar, pero muchas veces pues no se tienen los espacios adecuados y tener un cable directamente expuesto, de pronto pues los sellos en las puntas hacen que pueda ingresar humedad. La propia instalación en el terreno, pues lógicamente pueden haber cualquier elemento material punzante, clavos, puntillas, piedras filosas, etcétera. Cuando se instalan en ductos o directamente enterrados, pueden haber cambios de profundidad, perfiles afilados, rocosos. Cuando se hace el compactado del terreno, pues normalmente si el cable va directamente enterrado, se utilizan arenas lavadas, arenas finas, pero si el compactado es agresivo y pueda quedar cualquier elemento filoso, piedras, etcétera, en este compactado, pues nosotros mismos, lógicamente sin intención, podemos generar un daño en la cubierta externa, ¿no? Y definitivamente, pues, agentes externos como retroexcavadoras y problemas mecánicos pueden haber, lógicamente, si no se hace una correcta detección previa antes de la actividad o de la construcción aledaña. Aquí mostramos algunos casos de ejemplos, imágenes reales, bueno, fundamentalmente en cables directamente enterrados, donde luego de estar totalmente instalados e inclusive estando en operación, eh, pues se han hecho pruebas y se han verificado la condición de las cubiertas y se han encontrado pues numerosos daños, ¿no? Numerosos defectos, roturas en las cubiertas. Esta conviene probarlas, conviene saber que tienen un daño y encontrar ese daño para repararlo, o sea, así evitar el ingreso de humedad, ¿no? Quizás aquí hay más imágenes reales de casos donde las fallas fueron encontradas. Podemos ver aquí la perforación y bueno, también un poco las marcas durante la corriente, durante la localización de esta falla. Normalmente pues hay que reparar, hay que limpiar, hay que quitar la cubierta y se pueden aplicar pues algunas mantas o algunas cubiertas termocontraíbles que vienen abiertas o de tipo cierre, o en su defecto muchas veces se utilizan cintas 22, 33 para cubrir las cubiertas en los lugares de falla, ¿no? Siempre verificando que este daño solamente haya sido a la cubierta externa, porque en el caso de que haya una afectación sobre el aislamiento, pues convendría hacer un empalme, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos estos daños en la cubierta? Lógicamente va a ingresar humedad o puede ingresar cualquier agente externo que pueda estar propio o que sea característico del terreno, bacterias sulfatorreductoras, presencias de azufre, etcétera, que puedan haber en el terreno, puedan generar o ayudar a provocar corrosión en la pantalla. La corrosión en la pantalla por efecto de que las pantallas siempre tienen corrientes de desbalances, armónicos, etcétera, van a provocar un aumento de temperatura. Me refiero a un aumento de temperatura por encima del de la temperatura de operación, pues normalmente el cable está a temperatura por la propia corriente de carga, pero no por aumentos de temperatura en corrientes que estén de forma permanente en las pantallas. Esto básicamente logra juntar los tres componentes importantes o fundamentales para que se genere y crezca una arborescencia acuosa, ¿no? Aquí en esta imagen vemos marcas de arborescencias acuosas que han crecido en un aislamiento XLPE. En este caso están pintadas o se ven marcadas de color pues morado para que se puedan visualizar, pero básicamente así van creciendo dentro del aislamiento, van reduciendo el espesor efectivo, van generando concentraciones de campo, efecto punta, concentración pues fuerte dentro de la capa aislante.
Y este crecimiento se hace, como decía, pues por estos tres factores: el ingreso de humedad, agua. El agua sola como tal no es un problema, pero esa humedad en presencia de un fuerte campo eléctrico y de una alta temperatura conlleva a que, al crecer lo suficiente, la arborescencia acuosa se pueda convertir en una arborescencia eléctrica, que conlleva un crecimiento rápido y una posterior falla. En resumen, pues tenemos los mecanismos de fallas para típicamente cables de los más utilizados hoy en día. Los cables con dieléctricos secos, sólidos, son, como decía, en los cables fundamentalmente XLPE, el cáncer, el crecimiento de arborescencias acuosas que dañen el aislamiento. Una falla en la chaqueta permite que el cable pueda operar, sí, pero ya definitivamente pues el ingreso de humedad va a provocar problemas en el aislamiento con el pasar del tiempo. Este crecimiento de arborescencias acuosas, esta degradación del aislamiento por ingreso de agentes externos, por ingreso de humedad o agentes químicos externos, normalmente no provoca fallas de forma inmediata. Definitivamente el crecimiento de una arborescencia acuosa es muy lento para que su magnitud o quizás su efecto final, para que se convierta en una arborescencia eléctrica, puede conllevar quizás más de 10 años. Bueno, pero a partir de 6 a 12 años yo ya puedo tener una falla provocada por el crecimiento de una arborescencia acuosa, y eso es todavía menos de la mitad de la vida útil que puede tener un cable de media tensión. Por lo tanto, hay que tomar especial precaución de que nuestras cubiertas estén sanas para evitar daños posteriores en el aislamiento. Ahora, una vez que una arborescencia acuosa se enciende como una arborescencia eléctrica, o por el contrario, si yo tengo defectos en la instalación, como mencionábamos, como problemas de delaminación, perforaciones o surcos y cavidades en el aislamiento, mala instalación de un empalme, etcétera, eso puede iniciar la avalancha electrónica, puede iniciar la presencia de arcos eléctricos al final, pues de descargas dentro del aislamiento, que sean de forma parcial, de manera en un inicio. Esto con el pasar del tiempo se va erosionando el aislamiento, va quemando esta chispa interna del aislamiento hasta provocar una falla. Ahora, si comparamos el crecimiento de una arborescencia acuosa o de problemas asociados al envejecimiento global del aislamiento, al envejecimiento por pérdida dieléctrica, debido al ingreso de humedad, contra la actividad eléctrica de descargas parciales de arcos eléctricos dentro del aislamiento, pues definitivamente esta actividad eléctrica erosiona y daña el aislamiento de forma rápida, de forma inminente, y pues puedes tener una falla en muy corto tiempo, una falla impredecible. Vamos a más imágenes, que siempre una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí tenemos un par de muestras de aislamiento XLPE. En este caso, pues lógicamente ya tuvo una falla, ya tuvo una ruptura, ¿no? Una degradación completa del aislamiento, y tenemos el orificio típico generado luego de una falla en un cable XLPE. Aquí pues ya tenemos directamente visible el aislamiento, es decir, se ha removido la capa semiconductora en la zona aledaña a la falla, y podemos ver estas marcas blanquecinas a lo largo del aislamiento. Definitivamente pues el agua, con su condición líquida, se va a ir regando a lo largo del cable. Probablemente este cable haya tenido un daño en la cubierta en la zona cercana al lugar de la falla, pero el agua va a empezar a correrse a lo largo del cable, y con ello pues generar arborescencias acuosas que se marcan. Se pueden ver aquí estas marcas blanquecinas. En este caso fue un cable con una medición de tangente delta, mostrando una alta degradación, y bueno, se tomaron muestras de ese cable ya removido y reemplazado, y se puede ver también presencia o actividad de arborescencias acuosas. Bien importante, o conviene resaltar, pues que si nosotros tenemos una falla provocada por el ingreso de humedad, por el crecimiento importante de una arborescencia acuosa, conviene revisar o cortar tramos de 5 a 10 metros para pues tratar de tener zonas que todavía tengan arborescencias acuosas importantes. Solo más casos de ejemplos, pero en este caso son problemas físicos, problemas asociados quizás a la instalación, que provocan
actividad de arcos eléctricos dentro del aislante, descargas parciales, que bueno, dejan de ser parciales una vez que fallan, ¿no? Bueno, aquí tenemos las marcas de la actividad de descargas parciales en un cable de papel en aceite. Normalmente los cables de papel en aceite pueden soportar por mayor tiempo la actividad de una descarga parcial, porque lógicamente las diferentes capas del laminado de papel hacen que el camino eléctrico deba ser más largo para lograr vencer o lograr acabar con la rigidez dieléctrica del mismo, pero en un cable seco, pues pequeños defectos ya pueden empezar a provocar problemas. Lógicamente, pues a mayor defecto, pues ese efecto será mucho más rápido el daño, pero veamos en este caso, en una simple preparación de una punta de un cable donde la semiconductora se remueve para una cierta distancia para preparar el terminal, el empalme, etcétera. Y si dejamos estas pequeñas muescas, estas pequeñas deformaciones, debe ser removido en forma lineal. Lógicamente aquí tendremos un efecto de concentración de campo eléctrico y vemos sus consecuencias, ¿no? Esta actividad mostrada donde hay una erosión importante del aislamiento, donde empiezan a haber caminos con presencia de carbono o conductores, hasta el momento en que se perfore completamente el aislamiento y provoque una falla. Lo importante sería darnos cuenta de esto, lógicamente previo a la ocurrencia de un corte. En este caso, pues también la preparación de una punta del cable con una herramienta de corte helicoidal con un ajuste incorrecto, perfora el aislamiento, deja estas cavidades y con ello, pues en las zonas cercanas al semiconductor, a las puntas del cable, existe una mayor actividad de chispas, de descargas parciales y con ello, lógicamente, una alta degradación. Importante, pues también lograr medirlos, lograr verlos previo a la ocurrencia de una falla, lógicamente. Aquí tenemos un ejemplo de un premoldeado, un empalme premoldeado, pues que básicamente se puede fácilmente verificar o visualizar de que el conector está descentrado o la instalación del empalme pues no quedó completamente centrado donde debería estar, por lo tanto hay actividad de descargas parciales debido a espacios semiconductores sobre el aislamiento o espacios conductores del propio conductor sobre el aislamiento del empalme. Lo interesante aquí es que se pudo ver o se pudo visualizar en la propia prueba de aceptación de este cable, ¿no? Permitiendo que aunque haya soportado las condiciones de prueba, se pueda determinar que la instalación ha quedado incorrecta y que se debe reemplazar. Esta actividad de descargas parciales que comento, que su crecimiento es muy rápido, puede verse definido, puede estudiarse, puede ampliarse, lógicamente, en la Biblia de cómo se miden descargas parciales de forma directa o a través de una condición, de una conexión o un acople capacitivo sobre el elemento que se va a evaluar, en este caso, pues sobre un cable a través de un acople capacitivo, y puede visualizarse en la IS 60270 que define una descarga parcial, lógicamente, como una descarga eléctrica localizada que solo genera un puente parcial, por eso aún no es una falla entre dos conductores y puede ocurrir adyacente o no a un conductor. Si vemos esa misma definición en la IEEE, pues en la IEEE 400.3, donde podemos ver asociado o orientado a pruebas de cables a partir o utilizando diferentes fuentes de corriente alterna, y esta norma la define como pequeñas chispas o descargas que ocurren en los defectos del aislamiento, al igual que la IEC, pues indica que lógicamente no ocurre un puente total, ocurre un puente parcial entre dos conductores, y quizás pues agrega de que estos defectos pueden ocurrir lógicamente diferentes secciones de nuestro aislamiento, completamente dentro del aislamiento en cavidades, en las diferentes interfaces de los materiales aislantes, típicamente en los accesorios, o a lo largo de la superficie, ¿no? Descargas parciales del tipo superficial en terminaciones, pero quizás un aspecto bien importante es darnos cuenta de que las descargas parciales, estas chispas que erosionan el aislamiento, dependen de muchos factores. Esto pues lo introducimos de esta forma pensando en quizás en preguntas sobre, bueno, ¿cuánto sería una descarga parcial que yo pueda medir? Y si la mido,
cuándo esta descarga parcial va a ser letal para el aislamiento, cuándo debo tomar una acción a partir de esta medición, y es muy difícil encontrar en las normativas estos valores. Normalmente estos valores tienden a ser referencias basadas básicamente en mediciones o en históricos de mediciones hechas, pero no pueden normalizarse como tal porque una descarga parcial no es tan simple como medir la carga en ella, sino que depende de muchos factores. Y esos factores lógicamente pueden ser del tipo de descarga parcial. Hay algunas descargas parciales que pueden no afectarnos en realidad, dependiendo de dónde esté, como sea, dependiendo de su tipo, dependiendo del tamaño, dependiendo de dónde esté ubicada, lógicamente, de qué voltaje es necesario para iniciar esta avalancha electrónica, para iniciar esta chispa, de cuál es la temperatura con la que el cable está operando o con la que esta descarga parcial está presente, y qué tipo de material tenemos, porque hay materiales que soportan mucho mejor, inclusive en los accesorios, pues vienen hechos para soportar estas descargas parciales, lógicamente hasta ciertos niveles. Por lo tanto, medir descargas parciales y a partir de ellas tomar decisiones sobre el mantenimiento o la actividad en cables depende entonces de diferentes factores, diferentes parámetros que vamos a definir seguramente o profundizaremos en nuestra segunda sesión. Solo unos ejemplos más, algunas imágenes en este caso ya no mostrando problemas de arborescencias acuosas, sino más bien descargas parciales, actividad de descarga parcial producto de una mala termocontracción en un empalme, el mal retiro de una capa semiconductora. Pues a veces utilizamos herramientas de corte helicoidal cuando son cables con semiconductoras muy adheridas, o en el caso de cables convencionales, pues hay que cortar la semiconductora y dejar entonces, dejar de forma lineal o perfectamente en línea, no dejar estos efectos punta donde puedan haber concentraciones de campo eléctrico. Lógicamente, este pequeño defecto no va a provocar una falla de forma inminente, seguramente no va a evidenciarse en una prueba de aceptación, pero si nosotros hacemos un diagnóstico, si nosotros incluimos una prueba monitoreada, debemos tratar de evaluar, verificar esta condición, porque podría empezar a provocar problemas. Aquí en esta imagen ya se empiezan a ver pues algunos efectos sobre el aislamiento. Utilizar o no rellenar a veces en empalmes, en el conector, por ejemplo, de tipo tornillo autocortante, no rellenar los espacios con el mástic incluido en el empalme. Nos pueden sobrar algunas piezas del empalme, o utilizar un conector de tamaño equivocado definitivamente no va a sellar completamente los espacios, va a generar entonces algunos gaps dentro del aislamiento que puedan provocar descargas parciales. Aquí hay algunas muestras también donde no se utilizó el mastic, el tape, en este caso pues del empalme, lo que conlleva a que analicemos o que tengamos como resumen final dentro de un sistema de cables, de un sistema completo de cables compuesto por terminales, el propio cable como tal y sus empalmes, diferentes tipos de fallas o diferentes puntos críticos que puedan convertirse en falla, o que conviene que se conviertan en falla cuando hacemos pruebas, ¿no? Que las pruebas puedan evidenciarnos su presencia. Normalmente hablamos de problemas localizados o localizables, daños puntuales, por ejemplo, en la mala instalación de un empalme o de un terminal, un daño en la cubierta externa, o por ejemplo una perforación puntual en la cubierta externa pero que llegue al aislamiento. Lógicamente, pues estos problemas puntuales deberíamos poder localizarlos para repararlos, pero también debemos pensar en que existe un envejecimiento global. Esto conviene también medirlo con el pasar del tiempo, ¿no? Esto como cuando vamos al doctor, debemos tratar de conocer cuál es la tasa de envejecimiento de nuestro sistema, de forma tal que podamos invertir en el reemplazo en el momento oportuno, ¿no? Si lo hacemos previo, pues vamos a gastar más dinero, y si no hemos hecho ningún análisis, pues muy probablemente empecemos a tener fallas no controladas que afecten nuestro sistema, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, del envejecimiento global provocado por el aumento o el crecimiento importante de arborescencias acuosas dentro del aislamiento, o de problemas de descargas parciales o fallas daños en la cubierta que puedan ser localizados.
Bien, también conviene, y como mencionábamos en la agenda, es definir el objetivo de nuestras pruebas de cables y qué son cada una de ellas, cuáles son las que debemos hacer, en qué momento se deben hacer y por qué. Yo pues traigo aquí en mención sobre los diferentes tipos de mantenimiento. Y bueno, no queremos dar una clase, pues para ello seguramente los especialistas en mantenimiento son ustedes, ¿no? Pero solamente recordar, ¿no?, que tenemos básicamente tres tipos de mantenimiento: el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo viene asociado directamente sobre las pruebas de cables, típicamente sobre las pruebas simples de tensión soportada. Tenemos el mantenimiento predictivo, definitivamente pues viene asociado al diagnóstico cuando hablamos de cables de media tensión. Esto podría ser también incluido en una prueba de tensión soportada pero monitoreada. Y por último, pues mencionamos el mantenimiento correctivo. Y esta flecha en esta dirección, pues en la dirección correcta, en la dirección verde, lo que trata de decirnos es que lógicamente si nosotros hacemos mantenimientos predictivos, que definitivamente deben ser no destructivos, ¿no? Esto es, como decía, ir al doctor, ver cómo estamos, hacernos análisis, tomar muestras y verificar cómo está nuestro aislamiento, cómo está nuestro sistema. Bueno, esto podemos hacerlo en cables a través de la medición de tangente delta y el análisis de descargas parciales. Fundamentalmente, lógicamente existen también algunas mediciones adicionales como medición de corriente de fuga, tener valores de resistencia a aislamiento. Pero básicamente con estos diagnósticos predictivos que sean totalmente no destructivos, yo puedo caracterizar hoy en día la condición de mi aislamiento de mi cable y con ello tomar una acción predictiva. En lugar de estos diagnósticos, si nosotros hacemos pruebas de aceptación, como puede ser la prueba de la cubierta del cable, una prueba de alto potencial en el propio cable a través de diferentes fuentes, high-pot de corriente continua aplicable a cables de papel en aceite, pero una prueba BLF o equipos con onda alterna amortiguada, DAC, por ejemplo, equipos resonantes que permitan evaluar el aislamiento con corriente alterna, deben ser aplicadas y su objetivo fundamental, hablando de mantenimientos preventivos, es que yo pueda visualizar que hayan puntos críticos. Bueno, sí, aquí estamos hablando de pruebas que son destructivas. Definitivamente es preferible que un cable falle durante una prueba controlada, una prueba donde no tenemos clientes conectados, a que falle durante el servicio. Lógicamente, yo quiero que falle si tiene un problema, si tiene un punto crítico, que ese punto crítico se destruya, sí, pero que no genere un daño adicional al resto de la red ni al resto del cable. Eso sería lo importante. Eso es lo que se debe cumplir aplicando pruebas de corriente alterna. Hablaremos un poco más adelante de ello. Y por último, pues lo que queremos evitar haciendo pruebas preventivas, por ejemplo, que decía es preferible que falle ahora durante la prueba y no que falle en operación, o si yo puedo hacer cortes programados periódicos y puedo ir analizando de forma predictiva cómo está el aislamiento de nuestros cables, podemos tomar una acción previa a la ocurrencia de una falla directamente en operación. Y esa, como digo, es la que debemos evitar. Sería hacer los mantenimientos correctivos, que definitivamente son una acción reactiva, es posterior a la ocurrencia de una avería. Bueno, ese sería el camino contrario, pero hoy en día, pues fundamentalmente es lo que muchas veces nos sucede, porque tenemos tanta actividad de mantenimiento correctivo que no nos queda mucho tiempo para hacer preventivos o predictivos, o quizás el propio, el poder suplir la necesidad eléctrica de nuestros clientes muchas veces nos conlleva a no poder realizar estos mantenimientos preventivos o predictivos y vamos corriendo detrás de las fallas, ¿no? Tratemos de evitar eso. Y bueno, por eso siempre mencionamos que el objetivo fundamental de probar un cable, que es el tema de hoy, fundamentalmente de la prueba de un cable, es encontrar esos puntos débiles, esos puntos que están en estado crítico, que no permiten una operación segura de nuestro sistema y convertirlos en falla, lógicamente sin causar ningún efecto negativo o sin causar ningún envejecimiento en las secciones buenas del propio cable. ¿Qué logramos con ello? Pues prevenir fallas durante la operación de la red y, por supuesto, incrementamos la calidad en el servicio.
¿cómo se pueden hacer estas pruebas? ¿O qué dicen las normativas cuando hablamos de pruebas sobre el aislamiento del cable? Bien, si comenzamos comentando sobre el aislamiento del cable, pero esto puede ser también aplicado a las pruebas de la cubierta. Normalmente, pues, la IEEE comenta, pues, nosotros debemos aplicarle al aislamiento bajo prueba un cierto voltaje, un voltaje con una cierta magnitud y durante un tiempo definido. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, no debería producirse ninguna ruptura del aislamiento si es que está en buen estado, por lo tanto obtenemos como resultado que la prueba o que el cable pasa la prueba, y en el caso de que ocurra una ruptura, pues el cable no soporte la tensión durante el tiempo definido de la prueba, entonces tenemos un cable que no pasa. Aquí hablamos de respuesta binaria, pues 0 o 1, pasa o no pasa, ese sería nuestro único valor, nuestro único resultado en este tipo de mantenimiento preventivo. Bien importante, o quizás conviene resaltar, es cuál es el voltaje que nosotros debemos aplicar. Bueno, en eso nos va a ayudar las normas, pero siempre conviene, pues a la hora de tomar alguna decisión particular o de hacer alguna variación particular en nuestros sistemas de pruebas, es recordar o recomendar que el voltaje de la prueba definitivamente debe ser mayor que el voltaje de operación, porque tú quieres garantizar que en operación el cable pueda operar. Esto pues lo comento, normalmente pues existen opciones de algunas normativas, como por ejemplo la IEC, que permite en muchos casos pues energizar el cable, energizar el sistema con la tensión de la red por 24 horas. Sí, es una alternativa, pero estamos evaluando solo las condiciones en la tensión de operación, no sabemos qué sucede en una sobretensión, o digo, sobretensiones que puedan ser transitorias o que puedan ser operacionales, ¿no? Podría suceder en sistemas conectados en delta, donde la producción no puede pararse, que ocurre una falla de una fase, las otras fases se elevan a la tensión línea a línea, y es una condición pues posible de operación, lógicamente de operación transitoria, no permanente, pero el cable debe poder soportar esas condiciones. Entonces, siempre es importante que para garantizar la prueba es que el voltaje seleccionado pues sea mayor al voltaje de operación, típicamente pues con tensiones y con frecuencias de red que alcancen la tensión de fabricación del cable. Por el contrario, pues aquí tenemos también otra imagen también realizada en Chile, en una mina, donde se incluyó pues una prueba no solo simple, sino una prueba monitoreada, cuya diferencia es que durante el tiempo de la prueba, si esta prueba hay que aplicar cierto voltaje durante un cierto tiempo, nosotros estamos monitoreando, estamos supervisando condiciones en el aislamiento, vemos otros valores, otras propiedades que nos permitan tomar una decisión de si extender el tiempo de la prueba, reducir el tiempo de la prueba, porque ya tenemos un problema, aquí tenemos un pequeño video ilustrativo de una medición con una tensión alterna BLF a baja frecuencia, 0.1 Hz, donde había actividad de descargas parciales concentradas a cierta distancia. Entonces yo podría evaluar pues qué magnitud tenemos y si no están directamente sobre un empalme, sino sobre el cable, tomar una acción directa o definitivamente no aceptar el cable con independencia del tiempo de la prueba. Bien, ¿qué se recomienda hoy en día para hacer una prueba de aceptación en un cable, en un sistema de cables, en una aceptación, ¿no? Bueno, si hablamos de pruebas simples, donde el resultado que obtenemos, como mencionábamos previamente, es binario, pues es pasa o no pasa, sirve o no sirve para entrar en servicio, definitivamente siempre conviene hacer una medición de la resistencia del aislamiento del cable. Esto es un análisis preliminar, un análisis básico, no da garantía de operación, definitivamente no. Un cable puede estar fallado y todavía la medición de resistencia de aislamiento dar un valor aceptable, un valor importante en gigaohmios, por ejemplo, porque bueno, un medidor de resistencia de aislamiento muchas veces no tiene la capacidad para hacer una prueba de un cable, pero en el caso de que esta simple medición de resistencia de aislamiento ya nos evidencie un muy bajo aislamiento, definitivamente pues ya no tenemos que continuar haciendo más pruebas, ya sabemos que el cable no puede entrar en servicio, habrá que repararlo o reemplazarlo. Posteriormente a esta medición, lo que conviene siempre hacer es una prueba de la cubierta
Ya mencionaremos en la norma pues el procedimiento establecido, pero típicamente se aplican 4 kilovoltios de corriente continua de alto potencial durante 1 minuto. Y por último, pues se hace una prueba sobre el aislamiento, que lo más utilizado hoy en día, pues solo a manera introductoria o adelantándonos un poco a las láminas posteriores, aplicando muy baja frecuencia, 0.1 Hz, con 3 veces la tensión de operación por 60 minutos. Allí veremos que existen VLFs de